La derecha siempre ha despreciado el marketing, siempre ha despreciado la comunicación, siempre ha pensado que al final del día estos no tienen ni puta idea de gestionar, el poder volverá a nuestro lado. Y la izquierda, personalmente, creo que se considera por encima de las limitaciones y de los vicios humanos. Y naturalmente esto lo tienes que gestionar o bien con un cinismo monstruoso o con una disonancia cognitiva monstruosa que te permite por la mañana votar las leyes contra la prostitución y por la noche irte de putas. El asunto es, ¿qué tipo de relato puedes construir alrededor de alguien como Feijóo? Nada. Me gustaría preguntarte si crees que la inteligencia es una herramienta para llegar más fácil o más difícilmente a Dios. Yo creo que la inteligencia en una fase temprana te aleja de Dios y en una fase más tardía te devuelve a Dios. Javier González Recuenco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, encantado. Pues lo mismo digo, muchas gracias por compartir este espacio conmigo y espero que también a nuestros espectadores resulte interesante esta conversación, ¿no? Eso esperamos. Bueno, yo tengo, Javier, un reto porque no es la primera entrevista que concedes precisamente, probablemente será la 15ª o... Por ahí andaré, sí. Sí, más o menos, ¿no? Entonces, claro, yo tengo la misión de intentar no hacer una entrevista demasiado repetitiva, pero tampoco salirme un poco de la tónica general a la que estás habituado a hablar, ¿no? Entonces voy a empezar por algo por lo que creo que no te han preguntado, que son las altas capacidades. Sí, esa es una pregunta curiosa que no me han hecho nunca y tal. Yo, eso sí, quería plantearlo de una manera distinta. Sí. Evidentemente que me interesará que me cuentes algo sobre las altas capacidades, pero también me interesará que abordemos esto de un punto de vista diferente. Es decir, no solamente hablar de esta capacidad, sino de cómo esta capacidad te permite enfocar en otras cosas, ¿no? Entonces, voy a empezar primero por una pregunta general. Para la gente que no tenga muy interiorizado el concepto de altas capacidades, ¿qué significa ser una persona con altas capacidades? Bueno, son definiciones bastante más difusas de lo que la gente puede pensar, pero por regla general estamos hablando de un porcentaje que oscila entre el 2 y el 6% de la población en términos de capacidad de proceso y las variables que normalmente mide la psicometría estándar sobre inteligencia, sobre IQ, coeficiente de inteligencia, este tipo de cosas. Entonces, con altas capacidades hay como una especie de grupo a partir de un percentil 90 que se considera más o menos de altas capacidades. Luego empieza lo que es la superdotación, que es los últimos 2 percentiles. O sea, hay como una especie de jerarquías extrañas que en realidad nunca me he aprendido muy bien, pero básicamente de lo que estamos hablando es de la élite cognitiva de un grupo humano. Como lo que te decía anteriormente, ¿no? No tengo pensado solamente preguntarte por altas capacidades, sino también cómo eso te ayuda a enfocar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia principal en tu vida práctica? ¿Notas alguna diferencia con respecto a personas que no sean altas capacidades? Bueno, fundamentalmente es capacidad de proceso de información, no es más. O sea, quiero decir, tú puedes ser es lo que yo siempre digo, no es como velocidad hardware. Si tu software es malo, lo que estás haciendo es ejecutar software malo a toda velocidad. Entonces, fundamentalmente tiene que ver con velocidad de proceso, con capacidad de gestión de diferentes temas de manera simultánea, con ancho de banda cognitivo, hay una serie de, ¿cómo te diría yo?, de diferencias a la hora de ser capaz de reconocer patrones, una serie de tareas cognitivas se hacen a más velocidad o con más eficiencia o de algún modo con más capacidad de éxito o más, digamos, aprovechamiento en general. Eso que naturalmente es una diferencia palpable, es una diferencia objetiva, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. O sea, en general tiene sus ventajas, porque claro, cualquier capacidad de sobreproceso ayuda, y tiene sus desventajas en el sentido de que cualquier diferencia te aliena de los demás. Cualquier diferencia te aliena, quiero decir que seas demasiado alto, demasiado bajo, demasiado gordo, demasiado flaco, digamos que al final del día el hombre es un animal gregario y tiene una tendencia innata a, de algún modo, agruparse y mecánicas de comunicación hacia semejantes y cosas por el estilo. Entonces, cualquier tipo de excepcionalidad de este tipo dificulta la socialización. Entonces, digamos que el lado más
complicado es que normalmente la gente con las capacidades superdotación no está entrenada desde pequeño a gestionar su diferencia y por lo tanto se ahondan sus problemas de socialización. Pero curiosamente, cuando una de estas personas es funcional en aspectos de socialización, incluso termina siendo hiperfuncional en lo que sea. O sea, quiero decir, termina siendo hiperfuncional socializando y cosas por el estilo. O sea, no es que sea una especie de maldición que va aparejada, sino que normalmente es un tema que no se diagnostica bastante poco, la verdad. O de manera insuficiente, o digamos que de alguna manera hay un sobrediagnóstico en algunas zonas y un infradiagnóstico en otras. Pero si no es algo que se gestiona de manera correcta desde una edad temprana, pues suele ser un elemento que no ayuda a la socialización. Entonces, todos los problemas que suele tener la gente de altas capacidades no es por ser de altas capacidades, sino porque pertenecen a un colectivo que si no se gestiona desde el principio suelen tener dificultades de socialización. Y cualquier persona con dificultades de socialización, sea porque tiene altas capacidades, sea porque sea lo que sea, que le diferencia, pues evidentemente pues tiene una vida complicada, porque somos animales sociales. Hablando desde un punto de vista más filosófico, si quieres, que además he visto que has escrito sobre estoicismo, ¿no? Sí. Pues hablaremos, porque también es un tema que me interesa particularmente. Desde un punto de vista filosófico, ¿tú crees que las altas capacidades forman parte del ser? Es decir, ¿condiciona tu personalidad, tu forma de actuar, tu forma de ver el mundo? En realidad, yo lo digo muchas veces que, por ejemplo, tenemos mucho que aprender del colectivo gay, porque yo en el fondo pues, considero que es una diferenciación. O sea, de hecho, con mis amigos de Idealista estuve este año pasado en las jornadas de la diversidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, vino un trabajador homosexual, o sea, quiero decir, de estas cosas que se consideran minorías, y estuve yo hablando ahí para decir, oye, aquí hay un colectivo que tiene también sus problemas de integración y de socialización y que convendría. Entonces, los gays han logrado una cosa que es fascinante, que es lo que tiene que ser, que es cuando no es un tema que es tu única identidad, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es, entienden que eso es parte de su identidad, pero no es su identidad en exclusiva. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Son capaces de defender el tema de una manera orgullosa, sin hacer alarde de ello. Entonces tienen una especie de sweet spot, de punto intermedio, que yo creo que deberíamos aspirar a hacerlo, que es entender que es parte de lo que nos hace nosotros, pero no es una cosa de la cual jactarse, ni de la cual exhibir en todo momento, ni nada por el estilo. Es sencillamente algo que es parte de tu identidad, pero que no es necesariamente tu identidad, ni tienes por qué hacer tu identidad a base de exhibir que perteneces a ese colectivo. Aquí voy a entrar un poco en barrena porque has sacado un tema que sabes que, bueno, hoy en día la frase esta de lo personal es político, que a mí me aberra, pero es cierto que cada vez yo creo que se está haciendo más realidad, ¿no? Pero eso es porque vivimos en la era de Carl Smith, en la que básicamente las coordenadas son amigo y enemigo, y entonces es imposible separarlo uno del otro, y no entendemos que una opinión no es una persona y no somos capaces de disociar el colectivo al que pertenece de la persona en sí. Completamente, sí. O sea, al fin y al cabo es el debate de la separación. A mí me gusta mucho el arte también y no es otra cosa que el debate entre la separación del artista y la obra, ¿no? Sí. Hasta qué punto la emisión del juicio sobre la obra... Tenemos que hacer juicios sobre Picasso, tenemos que hacer juicios sobre Cioran, tenemos que hacer juicios sobre Céline, tenemos que plantearnos a la hora de leer a alguien, de ver alguna obra o algo por el estilo. Exacto. Cómo es esa persona a título personal. Me parece absolutamente ridículo. También tiene, yo creo que una razón de ser, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Evidentemente hay que hacer una separación estricta y sobre todo en muchos ámbitos, pero sí que es cierto que muchas veces el conocimiento de la vida de la persona te ayuda a interpretar mejor su obra, ¿no? Uno no sabría, por ejemplo, interpretar plenamente la obra de Rothko, por ejemplo, un autor expresionista abstracto. Sí. Si no supiera que su vida era una mierda, exacto, y cómo le daba el casco y cómo tenía problemas mentales. Un tío que se serios. suicidó, efectivamente. Claro, pero vamos a ver, pero el problema es dónde pones el límite a eso. Claro, ¿sabes? Exacto. ¿Por qué, tengo que leerme a Wittgenstein pensando que es una persona que tenía un muy mal carácter? O que Schopenhauer era un insufrible, que su madre le escribía cartas diciendo que, bueno, visítame, pero no me des la chapa con que el mundo es una mierda, ni cosas por el estilo. O que, yo que sé, Nietzsche tiene mala suerte y el primer día que va de puta escoge la sífilis y se va a tomar por... ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. ¿De qué estamos hablando? Claro. Tengo que juzgar a Dostoyevsky porque era un ludópata, tengo que juzgar... O sea, a mí es que me parece una
yo creo que estamos sufriendo un problema terrible de reduccionismo, ¿vale? Y entonces yo soy muy de Walt Whitman, me contradigo porque contengo multitudes, y que hay una cierta belleza en la deformidad y los defectos de la gente, ¿sabes lo que te quiero decir? Y además, cuando tú estás obligado a tener una separación entre el personaje y la persona, como decía el otro, lo que estás creando son neurosis, porque estás creando focos absolutamente... ¿qué es lo que pasa? Que hay un montón de gente que le encanta la poesía de Bukowski, pero no le gustaría tenerlo de vecino. Entonces, a mí me parece que este tipo de cosas es producto del reduccionismo que nos impide de verdad entender que un ser humano se manifiesta en múltiples planos de manera simultánea y que no tienes por qué coger todo, ¿sabes? Ni tienes por qué abrazar a nadie de manera mesiánica, ¿no? A mí me fastidia mucho el culto a la personalidad, en general me fastidia mucho el mesianismo, en general me fastidia mucho la admiración abyecta. La mitomanía. La ¿no? mitomanía, todo este tipo de cosas, ¿sabes? Este tipo de... Y somos muy dados a este tipo de cosas, ¿sabes? A construir ídolos, a crearnos... Sí, al mesianismo, ¿no? Sí, el mesianismo puro, el culto a la personalidad, todo este tipo de cosas. Son cosas que a mí profundamente me repelen porque, entre otras cosas, en aras a construir un mejor relato, terminan eliminando cosas evidentes, ¿vale? Y es algo que hace tanto la gente de derecha como la gente de izquierda. O sea, quiero decir, a mí me parece tan ridículo el mesianismo y el seguidismo, yo qué sé, de Franco como el del Che, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay y lo peor que puede hacer cualquiera de estas personas es morirse joven y no darle tiempo a ir acumulando gilipolleces, ¿sabes? Pues entonces ya hemos creado un joven y bonito cadáver, ya hemos creado un José Antonio, hemos creado un Kurt Cobain, hemos creado un Van Gogh, ¿sabes? O sea, es decir, oye, esta persona es maravillosa en sus cosas correctas, en sus imperfecciones, ¿sabes? Y yo creo que esto está emparejando la política y terminamos no siendo capaces de separar la persona del personaje y terminamos teniendo estos casos de esquizofrenia con gente teniendo que vivir una vida que no le corresponde porque tiene que estar acorde a las consignas y hay gente que es capaz de gestionar esa esquizofrenia sin ningún tipo de problemas y hay gente que los destroza por completo. Sí, sobre esto habla mucho un autor que para mí es una persona muy esclarecedora en estos términos, que es Juan Soto Ibars, y él siempre lo dice, mi autor favorito es un nazi, es Knut Hamsun. Y que sea un nazi no me impide apreciar el valor estético de su obra. Y por eso la división que hace es la diferencia entre juzgar a la persona o juzgar a la... Claro, pero es que Knut Hamsun es la literatura perfecta para cuando eres adolescente. O sea, quiero decir, es como la gente que lee, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me han metido muchísima caña porque a mí me gusta mucho Ayn Rand. Pero claro, Ayn Rand es una tarada absoluta. Además es una persona que propugna una desbilocación de las emociones, que en cuanto a su amante le pone los cuernos, lo hunde en la miseria. O sea, quiero decir, es una persona que se le pones a examinar y dices, pero vamos a ver. Y eso parece ser que previene que tuviera auténticos chispazos brillantes filosóficos. O sea, tiene una serie de ensayos sobre el egoísmo. O sea, hay auténticas perlas ahí. Entonces, yo hice una especie de tema abstracto para gestionar esto, que era la matriz de la compra de pescado, ¿no? Que era una especie de jugueteo. Pero era para hacer entender a la gente que a mí me encantaba Thaler y que en determinadas cosas es un completo gilipollas y que es perfectamente compatible. Claro. ¿Vale? Tú con Thaler no puedes hablar ni de IQ, ni de Bitcoin, ni de una serie de cosas, porque además es que es el típico viejo gruñón que te manda a tomar por saco en cuanto le llevas la contraria, ¿no? Y tú dices, joder, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que borrar de todos los libros que he disfrutado maravillosamente y de todas las cosas. A mí me parece completamente ridículo. ¿Qué tengo que hacer? No me tengo que leer Hambre de Knut Hamsun. Hambre de Knut Hamsun. Claro. No me tengo que leer nada de Kafka porque era un pobre tarado que vivió en 4 kilómetros cuadrados, no salió nunca de allí y estaba completamente dominado por su padre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Anular todo lo que escribió Gödel porque era un gilipollas, porque termina muriendo, porque solamente se deja alimentar por su mujer y su mujer se rompe un brazo, se va a un hospital 6 meses y el tío se muere de hambre? O sea, a ver, claro. No somos capaces de conjugar estos... ¿Por qué estas monomanías? ¿Por qué estas...? Yo creo que más bien tiene que ver con lo mal que somos... En general yo creo que el mundo está afectado de lo que decía este hombre, de lo que decía...
height de black and white thinking, de blanco-negrismo, ¿sabes? De que no admitimos matices, los matices los procesamos más. Tiene que ser una adhesión completa. Fíjate lo que ha pasado con la actriz esta trans, con Carla. Por lo mismo por la que la han ensalzado por encima de sus capacitaciones, ahora la han reventado de una manera completamente injusta. O sea, quiero decir, es todo como completamente arbitrario y al servicio de una serie de relatos, y tu valor es tanto en cuanto te adscribas a un relato o a otro. Pero ¿de qué cojones estamos hablando? O sea, yo no puedo leerlo el Jardín de Cervantes porque el otro es homosexual. O sea, es que nos estamos volviendo locos. Nos estamos volviendo completamente locos. Yo creo que hay un momento dado en el que hay como una especie de puritanismo, neopuritanismo raro, en el cual hay lecturas correctas, pensamientos correctos. Hoy o ayer leía a Tania Sánchez diciendo que había que suprimir los pensamientos incorrectos. Digo, pero tronco, pero esto es Orwell ya, esto es la policía del pensamiento, pero ¿de qué estamos hablando? Entonces yo creo que ese es el problema, que nos estamos volviendo cada vez más incapaces de entender que el ser humano es una bola que contiene cosas absolutamente terrenales y cosas que aspiran y miran al espacio, metidas en una... y que eso lo hace fascinante, de cierta manera eso lo hace fascinante. Fíjate, y además hablando desde un punto de vista ya del marketing, ¿no? A mí también me gusta mucho la música, me gusta en concreto la música indie, y dentro de la música indie hay un grupo que es Love of Lesbian, que es un grupo, son catalanes, se manifiestan de vez en cuando sobre política en Twitter, creo que no hay que ser muy avispado para saber que tienen raíces nacionalistas, que deben de tal, y tiene una canción, a mí me encanta, o sea, es mi banda favorita en español, y tiene una canción en la que dicen: no deseo que se mueran los que un día te dijeron cuál es tu nación, solo que no respiren. Entonces, claro, a mí esto me puede generar conflicto porque yo soy profundamente antisecesionista, pero a la vez me gusta Love of Lesbian. Pero es que si yo dejara de consumir a Love of Lesbian, el único perjudicado sería yo. Pero es que es ridículo, quiero decir, vamos a ver. Yo soy profundamente antinacionalista, ¿no? Y considero que particularmente tanto el nacionalismo catalán como el vasco están basados en relatos míticos absolutamente demenciados, basados en un tarao, o sea, en gente absolutamente tarao, o sea, impresionante. Y pseudo-clasista. Y racista. Y todo lo que te puedas echar encima de la cara. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que me tengo que quitar mis discos de Cortatu. Claro. ¿Sabes? Tengo que negar que disfruté mucho viendo Los puentes de Moscú, el diálogo entre Muguruza y el antiguo, que fue el antiguo aspirante a secretario general del PSOE, que este chaval que le arrancaron una pierna en un atentado precisamente de Tarra. Sí. ¿Sabes? Hostia, a mí me pareció fascinante. Es que además yo creo que es muy castrante. ¿Sabes lo que te quiero decir? No escuchar lo que tiene que decir la gente, aunque no estés de acuerdo. Si es que a mí lo que me jode de verdad es el que tú te consideres que en el derecho a prohibir que el otro piense de otra manera. Exacto. Sí. Es que a mí eso ya me parece el fascismo último, el umbral, el que te consideres legitimado a que hay una manera de ver el mundo. Hostia, vamos a ver. Y que luego encima me intentes leer mal a Popper porque no tienes ni puta idea de cómo leer la paradoja de Popper, y me intentes decir que es que diciendo esto estoy legitimando el nazismo. No, a ver, eso es normal. Vamos a ver. Es que no es cuestión de ser tolerante, es sencillamente estar abierto a recibir unas ideas que tú puedes procesar y juzgar que son una puta mierda y decirle a quien sea lo que sea. Pero el hecho de truncar la mera posibilidad de que esa persona piense de esa manera, ya me estás diciendo que tu movida no es que a ti te va el totalitarismo tanto o más que la gente que dices combatir. Sí, hay un caso muy esclarecedor además al lío de todo esto, que es el caso de Errejón. Sí, claro. Pero Errejón es este tipo de persona que además él es capaz en sus momentos buenos y cuando no es tan zarpado de racionalizar que claro, que es que tiene una contradicción absoluta entre persona y personaje. Exacto. Y que tiene una disociación absolutamente brutal, pierde la lucha interna por su partido porque no tiene los huevos que tiene su amigo de toda la vida, devenido en enemigo político, y termina siendo un alma en pena, porque está viviendo un personaje que no corresponde en absoluto con lo que tiene que hacer, y llega un momento en que
o no se le ha podido tapar más, o a alguien ya le ha dejado de interesar tapar este tipo de cosas. Entonces, esta persona, siendo una persona que en sus buenos ratos es inteligente o racional, yo hablé con él una vez, nos quedamos una vez con él, un grupo que montó en el Instituto Tramontana, José Luis Antúnez, con varios VCs, con varias empresas, yo estuve allí y tal, y yo veía que aquella persona no estaba interesada en y venía Íñigo, venía en su escolta, no tenía ningún interés en entrar en ningún tipo de discusión. O sea, era una persona que estaba programada para soltar una serie de consignas, o sea, pero ¿cómo de podrido tienes que estar por dentro para considerar que tu visión del mundo es la correcta? Y no estar abierto mentalmente a que venga cualquiera y te cambie. Pues eso es lo más bonito de la vida, además. Que alguien venga y te diga, hostia, de puta madre, soy más listo de ella. Estaba yo con esta historia empecinado y no estaba... Entonces, yo tengo la sensación de que al negarnos la humanidad, nos estamos negando una de las mejores cosas que tenemos, que es esta combinación de barro y estrellas que somos, ¿no? Esa metáfora tan bonita de Carl Sagan, de que somos polvo de estrellas, que somos una mierda, pero que venimos de hornos de fusión nuclear de primer nivel. Y me irrita bastante porque, insisto, es truncar alguna de las mejores cosas que tenemos. Y hay una frase de Reverte, que el otro día le leí hace poco en Twitter, creo recordar, que me interesa saber qué opinas sobre ella. Él decía algo así como que no todas las opiniones son respetables, lo que es respetable es el derecho a expresarlas. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, quiero decir, el problema fundamental es que también puedes tener derecho a atacar a una opinión sin atacar a esa persona. ¿Vale? Una opinión no es una persona. O sea, yo lo decía en X, en plan, un tweet no es una persona. O sea, quiero decir que cualquiera puede en un momento dado soltar una butada o hacer por el estilo. La categoría de gilipollas alcanza cuando tú reiteradamente, entre tus muchas manifestaciones, manifiestas una cierta tendencia a tener opiniones discutibles. Pero quiero decir que no, esa posibilidad de que incluso a tener una discusión profunda con un amigo tuyo, con una persona que respetas por cualquier cosa determinada, que consideras que sobre un tema concreto es un completo cretino. O aquello que decía el de Bertrand Russell, ¿no? De que puede ser un genio, pero en politics es un goose. O sea, de hecho, a través de esa frase yo llegué a uno de mis libros preferidos, que es el de Nenad Sesardik, When Reason Goes on Holiday. ¿No? O sea, Sesardik es un tío que dice, vamos a ver, ¿quién es la gente más lista? Los filósofos. Dentro de los filósofos de la ciencia. Vale, ¿es posible que los filósofos de la ciencia nunca cometan cagadas? Y el tío empieza a buscar, empieza a levantar historias y te levanta auténticas atrocidades de auténticos geniazos. Entonces, si auténticos geniazos no son capaces de... Yo siempre digo que ese libro, como Nenad Sesardik, que es un filósofo croata rebotado, él se mete mucho en When Reason Goes on Holiday con los filósofos de la ciencia, normalmente de izquierdas, ¿no? Los Lakatos, los Russell, todo este tipo de historias. Esto lo tienes que complementar, por ejemplo, con el libro de Claudio Ingrao, que es Explain and Destroy, creo recordar que se llama, que es como un montón de intelectuales de primer nivel le lamieron el escroto al régimen nazi como si no hubiera un mañana. Es que hablamos de Wittgenstein, o sea, hablamos siempre de Heidegger y cosas, de Heidegger, es que la mitad de la curia universitaria alemana estuvo chupando el trasero a Hitler como si no hubiera un mañana. Entonces, el asunto es... si la gente más inteligente del planeta es capaz de ser completamente subnormal en determinadas cosas, tú que no perteneces a esos literati cognitivos, a esa élite cognitiva, pues ya te digo yo que te vas a retratar 40 veces. Entonces, cuando nos volvemos talibanes de la moral ajena... Muy peligroso. Muy peligroso, súper peligroso, sí. súper peligroso. Eso es un poco el argumento parecido, ¿no? De una película alemana que se llama La Ola, que habla de como un profesor de instituto. Sí, yo he leído el libro, que tiene una especie de curva, especie de cerilla. Exacto, exactamente, cómo puede crear a partir de su clase un movimiento parecido al nazi, un movimiento fascista, cuando ya parece que el nazismo es algo que está completamente superado, ¿no? Se empiezan a utilizar técnicas de persuasión y la gente, los alumnos, se dan cuenta de que son mucho más manipulables y sobre todo que dentro de un grupo se actúa con mucha mayor manipulabilidad que por separado individualmente, ¿no? Y es un poco... Pero es que además hay mucha literatura sobre el asunto, o sea, bueno, hay
Ha habido experimentos que han tenido problemas de replicabilidad, Millikan, todo este tipo de historias, pero que no, que somos una superposición cuántica entre individuo y masa. Uh-huh. Y es complicado porque la parte de la masa nos afecta mucho más de lo que nos gusta aceptar como individuos. Uh-huh, es verdad. Pues en relación con... Bueno, en relación, un poco dejando aparte de esto, te voy a hablar de todos los temas que últimamente más me está interesando, que es la religión, la teología, si quieres, ¿no? Y en este caso, ya que, bueno, pues lo traigo a colación en esta entrevista, me gustaría preguntarte si crees que la inteligencia es una herramienta para llegar más fácil o más difícilmente a Dios. Oh, qué pregunta más maravillosa. Yo creo que la inteligencia en una fase temprana te aleja de Dios y en una fase más tardía te devuelve a Dios. Wow. ¿Tú lo has experimentado? Mira, fíjate, yo soy ateo agnóstico desde muy jovencito, ¿vale? Desde muy 14, 15 años. Mi mujer es una fervorosa católica, ¿no? Yo he educado a mis hijas en el catolicismo y yo siempre he dicho aquello de que yo puedo ser agnóstico, pero sé quiénes son los míos. O sea, quiero decir, sé que a quién pertenezco culturalmente, con quién comparto valores, con quién comparto una serie de cosas y tal. Y en mi caso particular, yo creo que todavía estoy lejos de la figura de Dios, pero no me acuerdo en qué charla di o en qué podcast estuve hablando, que una de las personas de los comentarios me dijo algo así como, esta persona no lo sabe, pero es un filósofo cristiano de primer orden. O sea, esta persona es una persona con unas coordenadas éticas, morales y de esto absolutamente cristianas. Y yo pienso no tanto en mí como en Dawkins, ¿no? O sea, claro, yo he estado leyendo a Dawkins, el Gang of Four, la cruzada de los escépticos, todo. Si tú ves a Dawkins ahora, tiene una postura mucho más suave al respecto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces yo tengo la sensación de que de joven te sientes traicionado porque te das cuenta de que hay una serie de historias que te intentan pasar por ciencia, y de mayor te das cuenta que en el racionalismo puro y duro hay muchísima esterilidad, es muy estéril, es como el nihilismo, es como la racionalidad te lleva al nihilismo, el nihilismo es profundamente estéril y de alguna manera hay... a mí un tipo que me gusta mucho es Chesterton, profundamente católico, profundamente... que decía aquello de que cuando alguien no cree en Dios termina creyendo en cualquier cosa. Y tengo la sensación de que el ser humano tiene una especie de driver interno que le hace creer en cosas que le superan para obligarle a trascender y salir de ese racionalismo estéril. Y el problema fundamental es que cuando sale Dios no entra la razón pura y dura. Porque cuando tú entras en la razón pura y dura, como dicen en Watchmen, cuando ya no tienes nada humano, tu destino son las estrellas. O sea, ya no eres humano, ya eres otra cosa, has trascendido a la mera humanidad. Mientras sigues siendo humano, te creas tu propio panteón. Sustituyes un panteón por otro. Entonces, puestos a tener que elegir un panteón que no puedes defender desde la racionalidad, ya prefiero uno que sea algo que se maneje dentro de mis coordenadas morales. Entonces, yo considero que el ciclo normal de una persona con una cierta capacidad intelectual es alejarse pronto de Dios y volver a Dios hacia el final de sus días, pero no por aquello del miedo a no sé muy bien qué, sino porque te das cuenta de que al final del día somos una chispa fugaz y conviene más darle sentido al chispazo que somos que tener razón. Yo creo que tener razón es una de las cosas más sobrevaloradas del mundo. Me viene fantástico. Bueno, es que has introducido muchísimo melón. Es muy interesante. Bueno, es una cualidad que tengo. Es una reflexión fantástica. Y ahora el reto para mí es intentar retomarlos todos a medida que vaya avanzando la conversación. Sí. No, sobre esto último que has dicho me parece esclarecedor, porque yo siempre me he planteado el debate interno de qué merece más la pena. ¿Ser un tonto listo o un triste feliz? ¿Tú qué consideras? Esto es un poco como el Midwit meme, ¿no?
ese meme en el cual hay una campana de Gauss Sí. representando el IQ, el coeficiente de inteligencia, a la izquierda está el tonto, a la derecha está el genio, en el medio está la persona normal, y las opiniones de los extremos suelen coincidir. La opinión del tonto y del genio suele coincidir. Y es la persona de en medio la que se embolica en una serie de cosas donde aparentemente está utilizando la razón y tal. Yo creo que hay una cierta realidad En todo subyacente eso, ¿no? en todo esto, ¿sabes? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de que conectamos de manera intuitiva y sin mucha reflexión con una serie de verdades profundas con las que no vuelves a reconectar hasta que no tienes una cierta capacidad y una cierta experiencia y un cierto entendimiento. Lo que pasa es que yo creo que eso, o sea, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que te puede llevar a una especie de apatía o de hastío intelectual, porque si un trabajo intelectual muy grande te va a llevar a pensar, igual que pensabas en el inicio, ¿para qué me esfuerzo intelectualmente? Porque el resultado pues es el mismo, pero el proceso es distinto. O sea, es Vale, el medio por encima del fin. Sí, mira, es la diferencia entre meter un gol de chorra y meterlo producto de una buena táctica. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Sí. El problema es que somos muy resultadistas. Exacto, eso te iba a decir. El problema es que somos tremendamente resultadistas, pero yo soy un systems over goals person, ¿vale? Uh-huh. O sea, quiero decir, es que además nos planteamos una serie de dicotomías falsas, ¿no? Eso de jugar bien o ganar, ¿no? Es al revés, o sea, normalmente si juegas bien ganas, o sea, hay una serie de narrativas clásicas que... Entonces yo tengo la sensación de que sobre llegar a la conclusión sobre determinados temas, lo importante es el viaje, no el resultado. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, si tú has llegado de una manera honesta a una conclusión que no es muy diferente de la que tenía... De hecho, hay mucho de esto en la Biblia, ¿no? Esto tenéis que pensar como un niño, tenéis que hacer... ¿Sabes? Hay una especie de profunda realidad en que muchas veces hay como le concedemos una especie de primacía a la razón. O sea, durante el siglo de la Ilustración se creó ese concepto de la diosa razón que rasgaba las tinieblas y tal, que era absolutamente necesario en aquel momento porque la Iglesia se había convertido fundamentalmente en una máquina de oscurantismo y en una máquina de mantener a la gente debajo y tal. Pero el problema es que cuando te llevas ideas del siglo XVIII al siglo XXI o del siglo XIX al siglo XXI, pues terminas luchando por las horas a la semana y terminas teniendo discursos de la Inglaterra industrial del XIX. O sea, hay que tener mucho cuidado con los esqueumorfismos y con el plantear metáforas que tienen sentido en un momento dado con trasladarlas ahora. Entonces yo tengo la sensación de que en cierta manera hemos cargado la espiritualidad, porque veníamos de una época bastante oscurantista, con una carga de odio al conocimiento que es más bien producto de un momento específico, ¿vale? Donde la Iglesia era particularmente inculta, particularmente orgullosa de ser inculta y particularmente orgullosa de inculcar incultura en otros aspectos de la población, porque en realidad, como tantos otros medios, estaba al servicio del poder reinante en aquel momento. Pero es que al servicio del poder está todo el mundo. O sea, los historiadores han estado al servicio del poder, los escritores han estado al servicio del poder, Shakespeare se dedica a lamerle el trasero a la casa dominante y a decir que los otros eran enanos, chepudos y malas personas constantemente. Ahora tenemos a todos los medios de comunicación al servicio de quien les paga, porque como ninguno tiene un negocio propio que bollante, todos tienen sugar daddies y escriben al dictado. Entonces lo que te quiero decir es que el sometimiento al poder es algo que es históricamente así. O sea, quiero decir, ahí hay un montón de gente que para comer caliente 3 veces al día tiene que someterse al poder. Y lo único que ocurre es que yo tengo la sensación de que la espiritualidad ha ido cargando con un San Benito de mucho tiempo en el que ha estado efectivamente sirviendo de manera abyecta al poder. Mira, ahora que hablamos de poder y un poco de evolución histórica, yo creo que se puede relacionar con la política, con una frase que a mí me dejó muy marcado, que me dijo en este canal, en una entrevista, Carlos Fernández Liria, que es uno de los ideólogos padres ideológicos de Podemos, que ahora está más cerca de Sumar que de Podemos, pero bueno, es un tipo brillante, es un filósofo también de profesión. Y él me decía algo así como que hoy en día, en la actualidad, lo conservador es ser de izquierdas. Sí.
Sí. La izquierda ha dejado de ser revolucionaria. Sí, sí. La izquierda forma parte del Pero status quo. lo punky es efectivamente. Lo punk hoy en día es irte a Ferraz, Sí. que te den un bolazo en el ojo Sí. y a partir Pero de... como los Sex Pistols de los 70, de aquí iban vestidos los Sex Pistols. ¿Qué llevaba Sid Vicious? Que tenía 2 dígitos de IQ, uno de ellos de final. Pero un brazalete nazi. Posiblemente sus padres lo hubieran bombardeado en... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, es que la juventud por su propia naturaleza tiene que tocar los huevos. Y el problema fundamental es que la izquierda no ha entendido que ahora es el statu quo. Claro. Y que ha logrado imponer un montón de planteamientos como el statu quo. Y el problema es que la izquierda es como estos equipos de Mourinho que solo sabían jugar al contraataque. Y por eso se hacen oposición hacen oposición desde el gobierno, o se montan huelgas contra la oposición, o sea, este tipo de cosas porque no saben jugar de otra manera. No saben plantear, saben usar el poder y saben luchar por el poder, pero no saben, digamos, de alguna manera plantear están siempre desde una posición mental de ser la minoría aplastada. Sí, es el Prestras pérdida de Xabi Alonso en el Leverkusen. Sí, exactamente eso. Exactamente eso. Entonces, claro, cuando te quitan el juguete de jugar a la contra, ¿qué te queda? Te has quedado encerrado con un juguete solo, porque tienes nada más que una narrativa, no tienes un cambio de esto, porque, por ejemplo, el PSOE en el 82 rápidamente se acostumbró a la... Hay una historieta maravillosa de Iba que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero fundamentalmente habla de cómo un eurodiputado de izquierdas, un partido de izquierdas consigue un escaño, y el tío en el viaje de ida hacia allá conoce a otros eurodiputados y bueno, termina tirando la corbata roja, los libros de Mao y a tomar por el culo lo que quiere vivir bien. O sea, quiero decir que hay una... La izquierda tiene un problema gordísimo, que es que aspira a obtener el poder y cuando obtiene el poder automáticamente caen todas las inconsistencias con su propia naturaleza de ser. Exacto. Entonces, a partir de ahí entramos en estas contradicciones entre personajes y personas y entramos en este momento en el que si tú tienes una ideología, que ahora mismo vi hace poco las intenciones de voto de la gente de 16 años, 18 años, 19 años, diciendo que van a votar a Vox y la gente como alucinando, digo, pues es normal. Si es que tienen que matar al padre, si es que es parte del proceso normal. Y es que han estado rodeados de toda una historia que hace que esto sea la parte punky y la parte revolucionaria. Y es que eso es así, ¿sabes? La izquierda no tiene esa sensación de decir, sé lo que quiero hacer cuando soy hegemónico. Claro. ¿Vale? Sí. No está cómodo, le estás obligando a hacer un juego que no le gusta. Su narrativa, los muchos contra los pocos, los de abajo contra los de arriba, Podemos, Fonseca y 2 personas más hicieron aquello del método Podemos. Era un manual cultural muy interesante, que conectó en un momento dado con una mayoría muy interesante y que cayó presa del hecho de que Pablo Iglesias no se lo creía, porque siempre ha sido un comunista desorejado y cuanto pudo se sacó el asunto, y de la ley del hierro de la oligarquía, que se aplica absolutamente todas estas cosas. Exacto. Pero te quiero decir que ¿quién no podría estar con lo que planteaba cosas como el movimiento 15M? Sí. ¿Sabes? Hay que ser un auténtico desalmado como para no darte cuenta de este tipo de cosas. Entonces, el problema fundamental es que la izquierda solo ha sabido jugar históricamente a la contra. Y en el momento en que se convierte en hegemonía, no está cómodo con el asunto e intenta estas cosas. La oposición desde el gobierno, la huelga a la oposición, o sea, este tipo de temas. Y esto me recuerda a una cosa que contaba, no me acuerdo quién era, pero yo lo leí en un tomo de estos de Forges, que se alzaban los campesinos, quemaban la iglesia, quemaban el registro de la propiedad y luego se iban al bar porque no sabían qué hacer. ¿Sabes? Decía, bueno, pues ya hemos quemado la iglesia, ya hemos quemado el registro de la propiedad, pues nos tendremos que ir a tomarnos unas cañas. Entonces ese es el auténtico problema de definirte como oposición a algo. Exacto.
Exacto, sí, sí. No, el símil del fútbol es muy bueno. Cuando tienes más del 50% de la posesión empiezas a marear la perdiz hasta que no sabes qué hacer. Eso. Pero sí que es cierto que hay gente dentro de la izquierda que intelectualmente, bueno, yo creo que también tiene un calado importante, que le da una vuelta más al argumento, ¿no? Dice, bueno, sí, tenemos el poder ejecutivo, porque hoy en día la izquierda tiene en España el poder ejecutivo, tiene mayoría parlamentaria, es un debate también que está abierto, si tiene mayoría parlamentaria y social o solo una o ninguna, ¿no? Pero tiene, parece que una mayoría que le ha permitido conformar el gobierno. Lo que pasa, y este es el argumento de muchas personas de izquierda, se me ocurre ahora, por ejemplo, citar a Monedero, que también lo ha dicho muchas veces, es que hay que distinguir entre el poder económico del poder ejecutivo. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, en el sentido de Oscar Lafontaine, que fue un ministro alemán del Partido Socialista, que en cuanto llegó al poder, ministro de Economía, le amenazaron la Casa Chrysler con juntarle y separar su sede de Alemania. Entonces era como una especie de, ¿quieres que Alemania vaya bien en la economía? Dimite de tu cargo. ¿Quieres que Alemania se hunda porque yo voy a trasladar mi sede a otro país? Mantente en el cargo, ¿no? Entonces es una manera de decir que aunque la izquierda tenga el poder, siempre es necesario que exista una izquierda, aunque sea parte del poder, para poder luchar contra el poder económico, que no depende tanto del poder político. Claro, pero esa es una chorritesis que mantiene, por ejemplo, también Piketty, ¿no? Sí, toma Piketty. Que plantea todo esto de que el dinero nunca se pierde, nunca... A ver, yo conozco multitud de compañías familiares que han nadado en la ambulancia, como decía el otro, y que a la cuarta generación les ha tocado el tonto y les ha arruinado. O sea, no hay ningún... O sea, quiero decir, ahí eso, digamos, de alguna manera perpetúa el mito de la necesidad de estar jugando a la contra con todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el poder de cualquier origen económico, el que sea, se convierte rápidamente en statu quo. El statu quo intenta por todos los medios posibles mantenerse a lo largo del tiempo. Y básicamente lo que ocurre es que hay que desafiarlo de vez en cuando porque desde el statu quo evidentemente se termina anquilosando el asunto y hay que mantener estas tensiones y tal. Pero la izquierda siempre ha pensado que está sustraída de estas miserias que afligen a la derecha, ¿sabes? El exceso de orgullo, el exceso de ambición, el exceso de... Pardon me. Excuse me. No, están absolutamente pringados, tan absolutamente pringados como los otros, ¿vale? Y los excesos de poder y esto se dan tanto en un sitio como en el otro. Lo único que ocurre es que la derecha, en cierto modo, es más... Lo que las izquierdas han conseguido, y han mejorado muchísimo, porque han entendido una cosa, es que, lo que yo digo siempre, ¿no? Que el relato se folla al dato any day of the week. Y si te fijas, los grandes aportadores de temas a la izquierda son grandes, por un lado, relatadores, un Gramsci, un Lakoff, un Marx, todo este tipo de gente que son capaces de construir un relato al cual adscribirse un montón de personas, o un montón de gente que lo que es capaz es, de alguna manera, de generar místicas. O narrativas místicas. La idea de la posverdad, ¿no? Eso es. Entonces, la derecha siempre ha despreciado el marketing, siempre ha despreciado la comunicación, siempre ha pensado que al final del día estos no tienen ni puta idea de gestionar, el poder volverá a nuestro lado, vamos a dejarles que se entretengan haciendo gilipollas, que termine. Y la izquierda ha descubierto que si son capaces de sostener una tensión dialéctica y una serie de cosas, tú puedes salirte con la tuya en un montón de asuntos en los que única y exclusivamente tú estás planteando actuaciones sobre el relato, nunca actuaciones sobre las cosas reales. Entonces tú puedes tener una seguridad social quebrada y decir que eres el motor de Europa. O sea, porque en tu flipada cósmica puedes mantener este tipo de relato de manera consistente. O que el sistema de pensiones es perfectamente sostenible en el tiempo. Eso es, exactamente, todo este tipo de cosas, ¿no? Y o sea, que claro, tú lo que piensas que es esto es cinismo, esto es disonancia, es un problema de ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Mientras que la derecha considera que puede presentar a semejante bestia como el señor presidente un funcionario de provincias. Porque claro, estos van a estar una temporada descarriados, pero volverán a... No, ¿de qué estamos hablando?
No funciona así. Claro. Entonces, yo tengo la sensación de que la derecha está sufriendo en sus carnes el desprecio histórico que tiene a lo importante que es, como decía Harari, que lo que nos hace humanos es la compartición de relatos, ¿vale? Y la izquierda, personalmente, creo que se considera por encima de las limitaciones y de los vicios humanos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y naturalmente esto lo tienes que gestionar o bien con un cinismo monstruoso o con una disonancia cognitiva monstruosa que te permite por la mañana votar las leyes contra la prostitución y por la noche irte de putas. True story. O sea, no es literalmente, un tema que estemos en... Entonces el asunto es que la izquierda el problema que tiene es gestionar su esquizofrenia, esta disociación entre el personaje y la persona, y la derecha tiene que entender que tiene que ganar el relato, que no es un tema de mera ortodoxia e higiene financiera, que eso está de puta madre, pero que la gente para levantarse por las mañanas no se levanta con que la prima de riesgo está por debajo de 85, sino que tiene que tener una... Lo que decía Miguel Hernández, ¿no? Que las guerras las inflaman los poetas. Porque para hacer una cosa racional puedes tener un este racional, pero para coger las armas y irte a un te tienen que contar un relato que te lo tienes que creer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces estamos entre estas tensiones que ahora mismo porque están particularmente exacerbadas porque la teoría de izquierdas ha mejorado muchísimo. O sea, quiero decir, Gramsci, el argentino no me acuerdo cómo se llamaba, o sea, hay varios teóricos que han demostrado de manera efectiva, y el primer Podemos incorpora todo ese arsenal. Sí, Varoufakis también, claro. Varoufakis es que tú le ves hablar y dices, pero hijo de la grandísima puta, si estás casado con una multimillonaria griega y vives en un loft al lado del Partenón, donde cuando viene la troika tú te vas allí a tomar mojitos y que allí te las den todas. Literalmente. ¿Sabes? O sea, este tipo de historias, ¿no? Y es fascinante ver cómo los unos sufren de unas cosas, los otros sufren de otras cosas. Y este gran teatro del mundo lleno de furia y spite, como decía Shakespeare, ¿no? Si no fuera porque nos afecta a todos, visto desde una cierta distancia, es una dinámica fascinante. Te comentaba antes que yo estudio Derecho y Economía, y en la economía hay una crítica muy interesante que se le hizo a los modelos clásicos por parte de Kahneman. Kahneman decía que el principal problema de que parte los modelos clásicos es la presunción o la asunción de que los seres humanos somos seres puramente racionales. Sí. Esto es de lo que se ha dado cuenta la izquierda, ¿no? De que los seres humanos funcionamos a través, como tú bien dices, de relatos, ¿no? Sí. Y también es un poco esta idea de que es más fácil engañar a alguien que convencerle de que está equivocado. Correcto. Y eso yo creo que, estoy de acuerdo contigo, el paso que todavía le falta a la derecha. Pero mira, de hecho cuando lo hacen, o sea, si tú has leído a Charlie Munger, ¿vale? No he leído. Munger es el socio de Buffett en Berkshire Hathaway, ¿vale? Se ha muerto hace nada, con 99 años tenía ya. Hay un par de libros maravillosos, Charlie Munger's Almanac y cosas por el estilo, pero Munger tiene varios papers absolutamente imprescindibles. En Farnham Street, que es un blog de filosofía racionalista y económica y tal, hay varios papers, y hay uno en el que Charlie Munger dice, mira, yo cuando salgo de una universidad técnica y después de hacer Harvard me pienso que soy el rey del mambo, soy el puto amo de los 50, que el mundo está a mis pies. Y dice, me doy cuenta que no tengo ni puta idea o sea, tengo menos calle que Venecia, no sé cómo funciona la gente, no he visto nada de psicología en mi vida, solo he tenido un curso de mierda de psicoanálisis, no sé nada, se tira toda su puta vida intentando entender cómo funcionan los seres humanos. Dice, esto ha sido un edge a la hora de invertir absolutamente bestial. Entender que la gente no funciona como nos han dicho que funcione. Claro, ¿qué es lo que pasa? Kahneman es un psicólogo, ¿vale? Y Tversky se tira 30 años demostrando que somos horribles, evaluando riesgos, haciendo asunciones, todo este tipo de cosas. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que la psicología siempre la hemos considerado una ciencia social y no la hemos querido tocar ni con un palo, porque no es una ciencia como es verdad, no es replicable, no es analizable de una manera popperiana, no se puede hacer todas estas cosas de sota, caballo y rey, como se este y tal.
pero en realidad son gente que se lleva 100 años analizando cómo se comporta el ser humano. Hay auténticas perlas de sabiduría en las ciencias sociales, en la antropología, en la sociología, en todo este tipo de historias. Y durante muchísimo tiempo las ciencias duras, de hecho mis colegas de las ciencias de complejidad, yo tuve unas peloteras tremebundas con ellos cuando yo digo, no, perdona, aquí hay que incorporar a la psicología y a la sociología porque hay determinados comportamientos y dinámicas que no son racionales y que no se pueden explicar por la ciencia dura. Claro. ¿Vale? Y después de muchas peleas, al final, pues terminan aceptando, se crea el tema, David Snowden crea de la antropocomplejidad, Alicia Juarrero le termina convenciendo, habla también del contexto, o sea, ya se están introduciendo un montón de cosas como para gestionar estas realidades que trascienden a la ciencia dura. Entonces, hasta que no haces esto, no te das cuenta de por qué estás palmando. Y claro, la derecha se queda ahí como alucinando, me diciendo, pero estos hijos de puta, pero se están vendiendo aceite de serpiente, se lo están comprando a manos llenas. Claro, pues los seres humanos funcionamos así. Compramos historias. No hacemos profundos análisis racionales sobre todo este tipo de historias. No, es que no funciona así, no funciona así. Sí, sí. Además, desde el punto de vista del marketing político, yo creo que el lenguaje de comunicación política, yo siempre he dicho que en estas últimas elecciones, en el último periodo, el discurso que gana elecciones es el miedo a la ultraderecha. Sí, claro. No gana elecciones el miedo al comunismo, claro, o el miedo a que España se convierta en Venezuela. Claro. Es algo que tuvo, bueno, pues sí, cierto fulgor hace varios años, pero que hoy en día se ha quedado en el agua de borrajas. Sí. Hoy en día gana la idea de, bueno, no pasa nada si no estás de acuerdo del todo con el Partido Socialista, o si los catalanes te caen muy mal. Es todo esto mucho mejor a que venga la malvada ultraderecha fascista que está del lado de Vox, ¿no? Sí. Y esto es hoy en día lo que Porque gana la elecciones. derecha ni que pollas en vinagre. Claro, es Sí, una todo, absurdez. todo el arco parlamentario es socialdemocracia con gilipolleces identitarias. Tal cual. O sea, es que no Tal hay ningún tipo de... O sea, a ver, ultraderecha he conocido yo, que yo he conocido a los guerrilleros de Cristo Rey, o yo he conocido a la Alianza, a la AAA, o yo he conocido este tipo de cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues ultraderecha, ¿de qué cojones estamos hablando? Una ultraderecha que acepta las reglas democráticas, que acepta al rey, que acepta las Cortes, que acepta esto, y que monguea con... Que jura la Constitución. Que jura la Constitución y que monguea con determinadas cosas que son en plan chorras, o que tienen dentro un grupo de ultracatólicos que les lleva a... O que monta un sindicato. O que monta un sindicato, hostia puta, vuelta a la falange, no me lo puedo creer. Monjes guerreros a otra puta vez, no me lo puedo creer. Pero son gilipolleces, pero socialdemocracia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es un relato que triguea a un montón de gente. Sí. Y si es que un relato no necesita por qué ser real. Con que esté compartido por el número suficiente de personas es indistinguible de la realidad. Y ya está. Y eso es... Y no pensar que eso no es lógico y no entender cómo funciona el ser humano. Es que esto ya lo decía Goebbels, una mentira Sí. repetida 100 veces se convierte en verdad. Sí. Que era el maestro de propaganda nazi. Sí. Pero es que Goebbels era un doctor. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Goebbels era un pobre cojitranco matado de la vida, que es que no le compraban los escritos a nadie, y de pronto se encuentra ahí en medio de la movida y dice, hostia, yo estoy aquí, tengo un laboratorio de experimentación aquí de puti... Pero ¿qué era von Ribbentrop? Era un bodeguero. El otro, que era un agripensor, macho, está a punto de dejar el partido nazi para irse a explotar las granjas de pollos que había montado, que le funcionó. O sea, ¿pero de qué cojones estamos hablando? Es verdad. ¿Qué pasa? ¿Que hay que ser... hay que tener 160 de IQ para llevar a un país entero a un holocausto como la segunda? No. Solo hace falta construir un relato que conecte con el zeitgeist, con el espíritu del tiempo reinante, y ya está. A tomar viento, y que sea delirante importa 3 cojones. Nunca lo ha entendido la derecha, jamás ha entendido la derecha lo importante que es esto. Hay mucha gente que ahora quizá estará pensando que entonces la manera que tiene la derecha de combatir esto es con otro relato. Pero te hago una pregunta distinta. Honestamente, desde un punto de vista intelectual, ¿cómo se puede combatir contra un relato? Con un relato solo funciona otro relato mejor. No hay manera de combatir un relato desde la honestidad intelectual. No. Eso de dato mata relato es un cuento chino. Y en ese sentido, ¿crees que es... claro, ¿cómo debería actuar la política nacional? Es decir, la derecha tiene que permitir que haya un relato por parte de la izquierda, tiene que enfangarse en otro relato hasta que vivamos en la época de la posverdad multiplicado exponencialmente. ¿Cómo tiene que desarrollarse? No lo sé, vamos a ver. Milei es una persona que a mí me resulta muy interesante porque a mí me parece un completo imbécil en un montón de cosas
pero ha logrado que el discurso se reduzca a una única cosa, que es la economía. Además tiene ese talento que yo reconozco a mucha gente, que es la disociación sin traumas entre persona y personaje. Igual que a Rejón se lo come, Milei sabe perfectamente que lo que espera la gente de él cuando manifiesta este tipo de cosas es un sólido de esto, que va con la motosierra, que va diciendo zurdos de mierda en cada momento, pero cuando llega el momento de hablar a un círculo de inversores y cosas por el estilo, es perfectamente capaz de tener una articulación de por qué está haciendo este tipo de cosas. De hecho, me cae mejor Milei, considerándolo un chiste en mil cosas, que Bukele, que tengo la sensación de que me está vendiendo un mercancía averiada, a pesar de que de manera efectiva no soy capaz de decir esto está mal, o esto está mal, o esto está mal, o esto está mal. Entonces el asunto es ¿qué tipo de relato puedes construir alrededor de alguien como Feijóo? Nadie, nada. Es como construirlo sobre la merluza, ¿sabes? Sobre el pescado blanco, sobre la nada cósmica. ¿Ayuso qué es? Ayuso es una persona que a mí no me parece el cuchillo más afilado de la caja, sin duda, ni me parece, pero es una persona que tiene a alguien alrededor que le ha convencido de que hay que plantear una batalla comunicativa, y la plantea. Solo con eso logra el bastión que tiene aquí en Madrid, ¿vale? No puede presentar como aval una gestión absolutamente excepcional, o una intelectualidad fuera de bombas, o una oratoria absolutamente brutal, o una serie de cosas, pero lo que sí puede decir es que no rehúye en absoluto el conflicto cultural. Y sobre todo eso de, mira, a lo mejor no tengo grandes propuestas que poner encima de la mesa, pero ¿de qué cojones me estás hablando tú de esto, cuando eres un puto subnormal que estás haciendo todo esto de aquí? Entonces solamente con eso se ha creado una isla. Entonces, hostia, no hay nadie en la derecha que tenga una propuesta intelectual con un cierto calado y que tenga un cierto carisma como para poder de alguna manera plantear batalla a un sociópata como el que tenemos en el gobierno. No me lo puedo creer. Bueno, sí me lo puedo creer, claro, porque yo sé que los procesos que hay en la partitocracia eliminan cualquier persona con talento. O sea, si tienes talento, has sido eliminado y abatido rápidamente. Y si llegas es que no tienes talento. Si llegas es que no tienes talento. Sí. Efectivamente, es una centrifugadora inversa, ¿vale? Es una especie de esto. Entonces, claro, yo a Feijóo le entregaba correos tranquilamente. De hecho, ya estuvo allí. Porque además es que está en problemas. O sea, me parece una persona honesta, un gestor eficiente. Y para ser eso no tiene por qué entretenerme, ni tiene que... Pero es que no enardece ni a su comunidad de vecinos. Cuanto ni más para hacer un tema de un país, cuanto ni más para ir a pelear con un auténtico sociópata que tiene unas hordas de seguidores lobotomizados importantísimas. Entonces, hace falta un relato para la derecha que no tiene la derecha. Te planteo una idea, porque, claro, en este caso el problema que yo creo es que estamos abocados a un círculo vicioso, ¿no? Es decir, si la derecha construyera el relato, pues sería otro enfrentamiento entre relatos, ¿no? Que llevaría a... El problema fundamental es el que hemos mencionado antes, que la política ahora mismo, con la partitocracia como está mantenida, Exacto. Es una centrifugadora de talento. Exacto. Entonces, sí, estamos condenados a una caquistocracia donde siempre vamos a estar gobernados por imbéciles. Posiblemente que ninguno de ellos haya tenido ninguna... experiencia fuera de la política, haya estado viviendo todo el tiempo del momio, tengan menos calle que Venecia, no tengan un pulso real ni ninguna idea para hacer este tipo de cosas. O sea, ese es el auténtico problema de raíz. Ese es el auténtico problema de raíz. Por eso, ¿y si sustituyéramos la democracia por una tecnocracia? Eso es muy tentador, sobre todo a todos los nerds y todo este tipo de cosas. Nos puede ir, pero el problema es cómo ir, como decía Torcuato Fernández Miranda, de la ley a la ley, ¿vale? ¿Cómo podemos facilitar una transición hacia otra cosa mejor que los mecanismos actuales que crean la parte de los partidos? Entonces yo creo que hace falta una profunda reflexión ahí. Porque mira, económicamente esto se ha visto claro, o sea, Franco tiene una época de autarquía porque nos cierran absolutamente todas las puertas y porque entonces la falange es muy fuerte y tal, y a mediados de los 50 se da cuenta que a golpes de rasgarse la camisa
y gritar por el imperio, no le das la vuelta a un país. Exacto. Y le entrega la fiesta a los opusinos, que en el fondo son tecnócratas, que montan el plan de estabilización y que llevan a España y colocan a España en un tren parecido a lo que hay en Europa. O sea, yo considero que necesitamos ahora un buen gobierno tecnócrata. Ahora bien, el problema fundamental es que la gente no se deja llevar por tecnócratas. O sea, no es un mensaje... Franco es capaz de entregarle las llaves de la moto a los tecnócratas del Opus porque había logrado aglutinar a la gente. Es que es alucinante, pero es que parece que España nunca fue franquista. ¿Sabes lo que quiero decir? Igual que a lo mejor dentro de 40 años hay que explicar a la gente que durante 10 años o lo que fuera, España fue sanchista. Una cosa que tú dices, pero ¿cómo puede ser esto? Esto es absolutamente delirante. Pues no, durante un momento de gente, un colectivo lo suficientemente amplio, pensó que aquello fuera... Pues el problema es que un tecnócrata tiene que tener por encima un líder carismático que sea capaz de aglutinar a la gente alrededor del relato y que luego le entregue el poder al tecnócrata en cuestión. Porque un tecnócrata, por su propia definición, por regla general, tiene el carisma de una zapatilla y no es capaz de proporcionar ese relato cohesivo que haga que suficiente número de personas le voten. Bueno, pero hemos dado un paso, porque entonces ya no estamos tanto ante un problema teórico, sino ante un problema práctico, un problema de factibilidad. Sí. Y ahí estoy de acuerdo, pero precisamente, si nos remitimos a la historia de la transición, se podría plantear lo mismo en el año 74. Vamos, exactamente igual. ¿Qué es lo que fue realmente, por decir de alguna manera, providencial? O si nos ponemos en modo filósofo cristiano, vamos, o de suerte, o llámalo como quieras. Hay una combinación muy específica que es Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez y el rey Juan Carlos. Sí. ¿Vale? Hay un muñidor de toda la historia que es un estratega y es una persona extremadamente inteligente, a pesar de que tiene un ego absolutamente desaforado, habla de sí mismo en tercera persona y está bastante desconectado de la historia. Hay alguien que es lo suficientemente, por un lado, guapo y atractivo y con carisma para liderar el proyecto y que lo considera lo suficientemente tonto como para que en un momento dado se convierta en alguien manejable. Y luego hay una sintonía personal entre dos personas que son más o menos de la misma edad, son bastante vividores y hay una sintonía personal ahí que trasciende todo este tipo de cosas. Y entonces Torcuato tiene que muñir todas las elecciones por las que pasa este señor, le levanta la cartera a Leirza, le levanta la cartera a Fraga, hace falta un tío listo, hace falta un tío con carisma que pueda hacer este tipo de cosas y luego hace falta la aquiescencia de la legitimidad. El tonto, el feo y el guapo. El tonto, el feo y el guapo, sí, algo por el estilo. Sí. Algo por el estilo. Sí. Claro, el asunto es que esto está completamente deslavazado ahora mismo en la derecha. Suárez, lo más parecido que tenemos es Ayuso, que es lo mismo, ¿vale? O sea, quiero decir, es una persona que ofrece una cierta imagen, una cierta comunicación. Suárez se jactaba de no haber leído nunca un libro, tardó 10 años en sacar derecho, o sea, el lápiz más afilado del estuche no era, ¿vale? Pero era capaz de mantener un discurso, de hacer una serie de cosas y tal. Pero ¿dónde está el cerebro? ¿Quién es Mar? Me descojono. 6 veces seguidas. ¿Y dónde está la legitimidad? ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí, por ejemplo, podemos en un momento dado, posiblemente la Corona vuelva a hacer este tipo de cosas, no porque considere que la Corona sea de izquierdas o de derechas, sino porque si tiene que elegir entre alguien que está a favor de mantener la unidad de España versus alguien que está a que le suda completamente los cojones la unidad de España, pues es una elección relativamente fácil, la verdad. ¿Vale? Pero el asunto es esto, ¿quién es el cerebro? ¿Quién es el muñidor en la sombra de la transición intrarrelatos? Claro, si tienes a Miguel Ángel Rodríguez, mal vamos. Es como cuando se supone que el Maquiavelo de Moncloa era Iván Redondo, sí. Vamos a hablar, por favor. Sí. Por favor, señores. Por favor, seamos serios. Es verdad. Pues, Javier, no te quiero entretener mucho más. Yo me podría tirar hablando contigo probablemente toda la tarde y parte del día de mañana, pero también la paciencia de nuestros espectadores es limitada. Sí, hay que respetar. Yo creo que la turra ha sido ya excesiva. Y yo espero que si lo hayamos hecho bien, hayamos suscitado más preguntas que respuestas, que eso es una cosa que siempre me gusta decir. Siempre está bien. Y pues nada, Javier, ha sido un placer. Un auténtico placer, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Y también encantado. Muchas gracias y gracias a los que nos estáis viendo y nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Muchas gracias.